Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre algunos teóricos y sus conceptos con algunos ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de Bandura. Y Bandura nos hablaba de la autoeficiencia. Él decía que la autoeficiencia representaba la capacidad personal que teníamos para creer en nosotros mismos, así generando una confianza que facilitara la obtención de los resultados que se pretendían alcanzar desde un inicio. Eh, este concepto me recordó mucho ahorita la temporada de exámenes, que muchos eh, comienzan como a echarse porras o como a creer en sí mismos y así lograr aprobar los exámenes o facilitarse que sus materias sean aprobadas. También Bandura hablaba de la autorregulación y él decía que la autorregulación está en una estrecha relación con la personalidad humana y que manejaba tres elementos básicos, que eran la observación, el juicio y la autorrespuesta. Este concepto de interés social y a lo que entendemos, es también a lo que entendemos por autoestima. Por ejemplo, cuando una persona quiere mejorar su estilo de vida o de pronto se da cuenta que sus hábitos no son los más buenos, comienza una autorregulación. Comienza a ir al nutriólogo, a lo mejor va a un gimnasio, empieza a tener estilos de vida más saludables e ir a un chequeo constante para mejorar sus hábitos y pues tener una mejor salud. También Bandura hablaba del refuerzo y él decía que no siempre un refuerzo proviene de fuentes externas. Él señalaba que el refuerzo externo y medioambiental no era el único factor que influía en un aprendizaje y un comportamiento. Un reforzador o un refuerzo se podría considerar, por ejemplo, en esta temporada, que de pronto sentimos mucho calor y nos da por encender el aire o encender el abanico o de plano buscar con qué nos echamos aire. Eso se puede considerar como un reforzador. Pues sí. Muy bien. Pues yo voy a hablar sobre Rother. Uno de sus conceptos es la necesidad de dominación. Esta para él se trata del conocimiento del propio poder sobre los demás. Un ejemplo de esto, por lo que cual yo entendí, es cuando una persona, se podría hacer hasta en el trabajo o en la escuela, se encuentra en digamos, en una tipo jerarquía y este se junta con personas de más alto rango para poder superarse a sí mismo y superar a estas personas. Al igual que en este se menciona otro concepto que es la necesidad de protección. Para Rotter, esta es la posibilidad de poder contar con los demás y sentir que nos protegen y ayudan en caso de necesidad. Esto queda más cuando tú necesitas la protección hasta de tu misma pareja, amigos y familiares, ese lugar en el cual tú te sientas seguro. Ese siento que sería un ejemplo en realidad es muy común cuando tú te quieres sentir protegido de esa manera. Después está Maslow. Y aquí hay unos conceptos bastante curiosos de Maslow, porque, por ejemplo, Maslow hablaba de la honestidad y decía que era la responsabilidad por los propios actos que constituyen elementos esenciales de la autoactualización, que debemos buscar las respuestas de nosotros mismos. Esto quiere decir que hay que decir la verdad y hay que ser sinceros con lo que queremos y con lo que somos, en vez de buscar formas de agradarles a los demás y de encajar en ellos, porque, pues bueno, eso no ayuda de nada, ¿verdad? Luego también está la concentración. Y primero dice que primero está la autoactualización y que significa vivir sin interferencias del yo,
con una concentración completa y una absorción total. Por ejemplo, cuando vamos a ver una película o cuando vamos a realizar algún proyecto de la escuela, tratamos de enfocarnos completamente en la actividad que estamos haciendo y eso podría conocerse como una concentración. También habla de la conciencia del sí mismo. Esto se refiere en la autoactualización otra vez, donde cobramos una mayor conciencia de nuestra naturaleza interior y actuamos de acuerdo con los dictados de esta. Y significa que decidimos por nosotros mismos. Si nos agrada, no sé, algún tipo de libro o alguna película o alguna canción, independientemente de lo que los demás prefieran o de lo que los demás vayan a decir, son nuestras decisiones sin concentrarnos en los prejuicios exteriores. Puedes seguir. Muy bien, yo también voy a mencionar a Rogers. Uno de sus conceptos es la incongruencia. Para él, la incongruencia es la discrepancia entre el autoconcepto de una persona y los aspectos de su experiencia. Muy bien, un ejemplo de esto en la vida cotidiana que a mí me parece que tiene mucho que ver es cuando una persona tiene, digamos, un propio concepto de un objeto, digamos, estando en la escuela, para él puede ser algo inservible, un lápiz. Para otro compañero tiene otro concepto con ese lápiz porque él ya tuvo una experiencia con ese lápiz, lo utilizó y sabe cómo utilizarlo. En cambio, la otra persona tal vez prefiera más las plumas porque no le gusta utilizar el lápiz, se la hace inservible o no le gusta. También otro concepto estaría la tendencia a la realización. Para Rogers es la motivación básica del ser humano para realizar, mantener y mejorar el sí mismo. Un ejemplo de esto sería cuidarse a uno mismo, como ir al médico o hasta fijar una meta, motivarte a pensar de manera positiva, a cumplir un objetivo que tú quieras, que tú deseas hacer, así poder realizarlo y mejorarte a ti mismo mentalmente, físicamente, de muchas maneras como ser humano. Puedes seguir. Okay. Y finalmente me gustaría hablar de Fritz Perls. Él mencionaba el aislamiento como un mecanismo de defensa mediante el cual se dividen o se separan del resto de las partes que suelen causar ansiedad en una situación. Un ejemplo de aislamiento puede ser, por ejemplo, de pronto que nos empecemos a sentir muy tristes o nuevamente ahorita en la semana de exámenes que estamos tan frustrados por los trabajos y por los exámenes que vamos a tener al día siguiente que preferimos aislarnos y encerrarnos en nuestro cuarto antes que salir y recordar que somos seres que deben de socializar y deben de convivir con otros. Y que también necesitamos salir con amigos y eso sería como un ejemplo. También habla de la idealización. También menciona que la idealización es un segundo proceso narcisista mediante el cual el niño suele proyectar en su padre o en alguna otra persona que sea importante para él cualidades de su propio self. Esto habla más de niños, pero yo podría relacionarlo en la cotidianidad, por ejemplo, en parejas, porque yo me he dado cuenta que la mayoría de las parejas no se enamoran realmente de la persona, sino de la idealización que tienen de la otra persona, de lo que les gustaría que ellos fueran y no de lo que es. Entonces, con el tiempo, ellos terminan dándose cuenta de esto y termina por ser una decepción, que más adelante voy a relacionarlo con el último ejemplo, que es la negación. Y también menciona que es un mecanismo de defensa que se forma por la indisposición de aceptar un hecho que altera al yo. En el caso de las parejas, el no aceptar que la persona no es lo que tú querías, o por ejemplo, cuando se termina una serie
que te gustaba mucho y de pronto no aceptas que realmente ya se terminó, que ya es el final. Y pues bueno, Por último, se va a hablar sobre Rollo Mike. Este es otro autor. Uno de sus conceptos es la ansiedad. Para él, la ansiedad es la experiencia de la amenaza inminente del no ser. Esto es más para la manera de sentirse abrumado y atrapado, como el ejemplo que anteriormente diste sobre los exámenes. Las personas se sienten abrumadas por esos exámenes o cuando van a una entrevista de trabajo, se abruman, se ponen nerviosos o se sienten atrapados por el hecho de no saber qué hacer, si sí los van a aceptar, si no. Pues eso sería un ejemplo, al igual que cuando queremos ir a algún lugar o las personas que tienen miedo hasta de ir a las tiendas porque no saben cómo pedir las cosas, se sienten abrumados o atrapados en ese momento. Otro concepto de él es la voluntad, que para él es que sin ella no lograrías hacer elecciones o tomar decisiones significativas para nuestra vida. Esta definición se puede notar muy simple por el hecho de que un ejemplo sería de que tú tengas el sueño o la voluntad, como mismo se menciona aquí, de tomar la decisión de estudiar lo que tú deseas, que esto hará un cambio muy significativo en tu vida, o al buscar el trabajo que tú deseas, sabiendo que eso va a cambiar, o hasta al momento hasta de tener pareja, comprar un carro, todas las acciones que tomemos van a ser una gran cosa que pase en nuestra vida y quede marcada, entre otras cosas. Bueno, pues por nuestra parte eso sería todo. Estos son los autores que se vieron y algunos de sus conceptos con ejemplos de la vida cotidiana. Muchas gracias.